Dice el versículo 8. ¿Están allí conmigo? Lucas 2:8. Había pastores, lo pueden leer conmigo fuerte, 1, 2 y 3. Había pastores, no oigo, en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor. ¿Y qué más dice? Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Qué dice ahora? Fuerte. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Como dice: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¿qué decían? Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Quiero esta mañana hablar contigo acerca del tema: os ha nacido un Salvador. Dile a tu hermano que está al lado: os ha nacido un Salvador. Díselo a otro más: os ha nacido un Salvador. ¿Qué escenario más tremendo dibuja este médico amado cuando nos narra el episodio que le aconteció a estos humildes pastores de la aldea de Belén, en los campos de Belén, fuera de la ciudad de Belén? Y el escenario no pudo ser más elocuente, más lindo. Mientras cuidaban las ovejas, no eran posiblemente de ellos, eran pastores de ovejas. Podían ser pastores de ovejas de otros dueños, o podían ser ellos los dueños. Y mientras cuidaban aquella noche los pastores, la Biblia dice que esa noche se le apareció de súbito un ángel del Señor. Junto con el ángel, antes que el ángel hablara, fueron sorprendidos por la Shekinah. La gloria del Señor los rodeó de resplandor. Era noche, pero vino resplandor de gloria, y tuvieron gran temor. Y cuando el ángel que se le apareció los vio asustados, les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, para todo el pueblo, para todo el pueblo, para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, esto es Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá para que no se confundan y no vayan a darle la gloria a otro. Les voy a entregar una señal que es única en el niño que van a ver. Hallarán al niño envuelto en pañales. Esa no es la señal. Todos los niños los envían en pañales. La señal fue: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Eso sí era una señal, porque los niños no lo acostaban en un lugar donde comían las vacas. Pero aquel niño que iban a ver para decirle a la mamá y a José y a los que estaban la noticia de que fueron allí porque Dios mandó un ángel a guiarle, tenía una señal de que el niño ese, el Salvador del mundo, iba a tener la señal de estar acostado en un pesebre. Y dice que repentinamente, con aquella palabra pesebre, apareció una multitud. Eso no eran 20 ángeles, eso no eran 100 ángeles. La palabra multitud en la Biblia habla de muchedumbre, de milíades, dice el griego. Muchedumbres de ángeles que alababan a Dios todos y decían, ¿se acuerdan de lo que decían? Levante la mano. ¿Para dónde lo va a decir? Dígame. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y Lucas sigue diciendo que cuando aquella experiencia pasó, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha acontecido y que el Señor nos ha manifestado. Dejar las ovejas, no se sabe al cuidado de quién, si no había nadie a quien dejársela. Yo creo que se la dejaron a los ángeles que le avisaron que el Salvador había nacido.
Y se fueron para encontrar a alguien que era más importante que las ovejas animales, al niño acostado en el pesebre. Y cuando llegaron, dice Lucas, dieron a conocer todo lo que se les dijo en el campo de Belén acerca del niño. Dice que todos los que los oían a ellos se asombraban de lo que los pastores le decían que el ángel y aquel coro angelical les había dicho y cantado acerca del niño que estaba acostado en el pesebre. ¿Cuántos hermanos aman a ese niño que estaba acostado en el pesebre? ¿Qué escenario, verdad? El escenario no podía ser mejorado por ningún escritor de la Biblia. El escenario del anuncio del nacimiento del Señor, el mensaje del nacimiento de Cristo, entregado nada más y nada menos que a pastores de ovejas. Ellos tenían el mismo oficio de un hombre que había vivido en el mismo lugar en que estos pastores estaban pastoreando las ovejas. Ellos estaban en Belén y David era también de Belén. Ellos eran pastores de ovejas y David también era pastor de ovejas. No sabemos de qué ovejas eran pastores estos, pero la Biblia dice que David era pastor de las ovejas de su padre. Y eso es un compromiso muy serio, porque si las ovejas son de uno, es menos responsabilidad que si las ovejas que cuidamos son de otro. Cada vez que veas a un pastor exigiendo santidad, exigiendo consagración, o por lo menos predicando, me refiero salvación, consagración, venir al culto de oración, consagrarte, buscar al Señor, es porque nosotros sabemos que las ovejas son de otro, a quien le damos la gloria esta mañana, ¿verdad? Así que estos pastores tenían el oficio de aquel gran rey David, que antes de ser rey era en el mismo lugar en que los pastores estaban aquella noche del anuncio del Señor, cuidando las ovejas. Y ellos eran del oficio de David, quien también era pastor de ovejas. Pero también la palabra habla de Cristo, y estos pastores tenían el mismo oficio, aunque en un lenguaje, en un oficio un poquito terrenal, pero paralelo con uno que también se llama en la Biblia el pastor de las ovejas. Aquí esta mañana está uno por su espíritu que Hebreos lo llama el gran pastor de las ovejas. Aquí esta mañana está uno que tiene el oficio que tenían aquellos pastores que estaban en los campos de Belén. Él dijo en Juan capítulo 10 versículo 11: yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y en Hebreos capítulo 13 versículo 20, el escritor inspirado dijo que Cristo es el gran pastor de las ovejas. Por eso esta mañana, cuando vemos a el ángel de la anunciación llegando a los campos de Belén para anunciar que había nacido un Salvador, y se lo dijo a pastores de ovejas, y David era pastor de ovejas, y Jesús es pastor de las ovejas también. La invitación primera de la prédica de esta mañana es invitarnos a todos, y también a mí incluyéndome, a comportarnos como ovejas del Señor. La Biblia no se predica nunca para contar una historia que pasó ayer y recordar un análogo. La Biblia se predica porque tiene aplicación hoy para nosotros. Si este mensaje se dio a pastores de ovejas, debemos recordarnos que tú y yo somos las ovejas del Señor. Somos la gente que podemos cantar con el salmista: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Por tanto, el evento que estamos hoy leyendo en Lucas no fue un evento dado al azar por Dios. Voy a anunciar que mi hijo va a nacer. Deja ver si lo anuncio en Mesopotamia o en Galilea o en Nazaret. El anuncio de que Cristo debía nacer esa noche no fue dado al azar. Tenía que ser en Belén de Judea, porque los ángeles venían a anunciar al descendiente más honorable de la casa de David, aquel pastor de las ovejas de su padre en Belén. Y aquí en el escenario en que David, un tipo de Cristo, fue pastor de ovejas, en ese escenario es que se dio el anuncio a los pastores en Belén de que aquella noche venía a nacer Jesucristo, a quien la Biblia llama el Hijo de David. Por eso esta mañana estamos adorando aquí a un rey que todo lo puede. ¿Cuántos dicen amén por eso? David aparece en la Biblia, hablando de David en Belén, el lugar en que estaban aquellos pastores aquella noche. David aparece en la Biblia como un hombre físicamente hermoso. Cuando Samuel lo va a ungir y va a la casa de su padre, dice la Biblia que Samuel vio a Eliab y vio a Sama y vio a otros, y Samuel pensaba que eran ellos,
pero no eran ellos. Dios había elegido a David, el de Belén, el pastor de las ovejas de su padre, el olvidado, que se llama aquí en 1 de Samuel 16:12, el más pequeño de la casa de su padre, el que estaba con las ovejas en el campo. Y la Biblia, el cronista del momento en que David es ungido, no dejó para un lado decirnos, cuando David entró y Samuel vio al hombre que Dios había elegido para que fuera rey sobre Israel, y el tipo más importante del rey Jesucristo en el Antiguo Testamento, la Biblia dice de ese David de Belén que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Eso no está ahí tampoco en la Biblia para describir que había un hombre que era hermoso, de ojos y de buen parecer y rubio. Está ahí porque David tipificaba a Cristo, y el salmista en el Salmo 45:2 dijo de Cristo que Cristo es el más hermoso de los hijos de los hombres. Diga amén a eso. Por eso es que David aparece como hermoso, porque David era un tipo de Cristo, quien es el más hermoso de los hijos de los hombres. Y es el más hermoso. En ninguna manera Cristo era hermoso en lo físico. Al contrario, dice la palabra que Él era sin atractivo para que le deseáramos. Él vino no a lucir un cuerpo muy esbelto, Él vino a poner ese cuerpo en propiciación por nuestros pecados. Él vino para que su cara fuera desfigurada por los látigos, por los azotes, por la corona de espinas. Cuando el Salmo 45 hace un paralelo entre lo hermoso que era el pastor de Belén y lo hermoso que es Jesús, en Jesús no se refiere a nada físico, porque engañosa es la gracia y vana la hermosura. Cuando habla del hermoso Jesús, la Biblia habla de uno que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, a quien Monte de Sión le da la gloria por su santidad en esta mañana. Dígale conmigo: gloria por tu santidad en esta mañana. Este oficio era un oficio, el oficio de aquellos hombres humildes a quien Dios mandó un ángel del cielo para avisarles que esa noche nacía en Belén su propio hijo, que venía a salvar al hombre del pecado. Ese oficio de pastor era un oficio muy sacrificado. Lucas dice ahí enseguida, cuando los presenta a ellos en el campo de Belén como receptáculos del anuncio, dice que ellos velaban y guardaban las vigilias de la noche. Diga conmigo: de la noche. Los pastores de Belén, a quien los ángeles llegaron a anunciar y cantar que el Mesías había nacido hoy en Belén, eran pastores que velaban la noche entera por su rebaño. Y yo me acuerdo, cuando hablo de pastores velando la noche, del modelo de pastor que hay en la Biblia, que también nació en Belén y que se llama Jesús. Cuando él creció y ministró, dice la Biblia que Jesús se pasaba las noches en el monte orando a su Padre celestial. Está en capítulo 6 de Lucas, versículo 12. El gran pastor Jesús, también como estos pastores de Belén, se pasaba las noches orando, velando. Es uno de los oficios más sacrificiales en la Biblia, cuidar, porque en la noche hay muchos peligros para las ovejas. Pablo decía en 2 de Corintios 6:5 que él participó en muchos desvelos. No se puede ser pastor, ministro, para usar corbata. Esto es una cosa nada más de la ética, para darle importancia a la empresa que representamos. Pero el pastorado de los campos de Belén, el de Jesús, el de Pablo, el de la Biblia, es un trabajo sacrificial que necesita que a veces los que estamos en el ministerio dejemos la cama a un lado, nos tiremos al piso a clamar, a desvelarnos, porque en las noches hay, como pasaba en Belén, depredadores que hacía que los pastores verdaderos de las ovejas de Belén estuvieran despiertos, cuidando las ovejas, por si acaso venía un lobo o un lobo rapaz a comerse las ovejas, y dependía de ellos, porque las ovejas eran indefensas, defenderlas de los depredadores, sobre todo en las noches. Cuando digo noches, pastores velando de noche, quiero informarte que la Biblia dice en Efesios capítulo 6 que tenemos una lucha espiritual, cada uno de los evangélicos del mundo, y uno de los enemigos se llaman aquellos gobernadores de las tinieblas de la noche. Los gobernadores de las tinieblas se mueven a una gran velocidad en el aire, produciendo guerra espiritual, y Dios levanta en medio de la noche, cuando hay una gran tarea diabólica por afligir, por desanimar, por golpear. Hace poco oí
había un pastor que dijo: si podemos estar despiertos a las 3 de la mañana, en la hora más oscura de la noche, cuando los movimientos diabólicos son tan terribles, aprovechando la oscuridad más densa, podemos ganar terreno espiritual. Estos pastores hacían eso. Y aplicado a la vida evangélica significa que todos estamos en una gran noche de movimiento diabólico, pero Dios no se duerme para cuidar a su pueblo de noche. De noche y de día nuestro buen pastor intercede diariamente delante del Señor para cuidarnos. En cuarto lugar, las ovejas se guardaban porque eran dedicadas sobre todo para los sacrificios. Y aquellas ovejas que estaban allí en los campos de Belén, donde los pastores las cuidaban, posiblemente eran la cantera de la cual ustedes han leído tanto en la Biblia, que hasta que Jesús murió en la cruz y se entendió su obra en el Calvario, aquellas ovejas eran pastoreadas por un tiempo, sobre todo no para comerlas nada más, sobre todo porque Dios había designado hasta Cristo que la sangre de los corderos debía ser ofrecido en lugar del pecador. Algunas de aquellas ovejas que estaban allí en los campos de Belén, alguien le iba a comprar a los pastores para en el día de la Pascua ofrecerla a Dios, y su sangre podía limpiar o por lo menos cubrir los pecados del pueblo, porque las ovejas eran un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Me llama la atención como Isaías, hablando de aquellos animalitos que los pastores cuidaban esa noche en los campos de Belén, y me pregunto, ¿por qué el capricho glorioso de Dios de anunciar a su hijo nacido en pesebre a pastores de ovejas? ¿Por qué no lo anunció en el palacio de los reyes si el que iba a nacer también era rey? ¿Por qué no lo anunció en la cátedra de Moisés, donde estaban los sabios de la Biblia antigua, si él era el más sabio de todos? ¿Por qué se lo anunció Dios en su capricho santo a pastores en los campos, a pastores de ovejas? Se lo anunció a ellos porque en la presciencia de Dios él sabía de antemano lo que Isaías había escrito en su gran profecía. Isaías capítulo 53 versículo 7 dijo el profeta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y enseguida dijo, hablando 700 años antes que el cordero naciera en Belén, como cordero, como cordero, como aquellos animales que los pastores criaban y cuidaban en los campos de Belén, como aquellas ovejitas que los pastores la cuidaban de los leones y osos, porque debían ser sacrificadas santamente a Jehová, como cordero. Mira el escenario. El ángel dijo a los que pastoreaban corderos, el ángel dijo a los que pastoreaban los tipos de Cristo en el Antiguo Testamento: vayan, que ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Isaías dijo del Señor: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El que había nacido en Belén era la oveja de Dios destinada para derramar su sangre. Aquellas ovejas de Belén iban a ser compradas posiblemente para degollarla y derramar la sangre en el altar de bronce y tapar el pecado, que es el gran problema que el hombre tiene hasta hoy con Dios. Nuestro problema es uno solo: hemos nacido en pecado, y la sangre es lo único que evita que el juicio de Dios caiga en nosotros. Y en el antiguo pacto el juicio divino se paraba, se detenía si una sangre, aunque sea de animal imperfecto, un animalito, una ovejita, un corderito, eran animales, pero la sangre de ellos era como una cobertura. Y cuando Dios veía al pecador, si lo veía sin la sangre sobre él, lo consumía, pero si lo veía con el sacrificio de ovejas, con el sacrificio de corderos, con la sangre inocente derramada en lugar del pecador, la ira de Dios pasaba y su ira no consumía. Yo quiero decir amén a la misericordia de Dios en esta mañana. Y a los pastores que cuidaban las ovejas, tipos del cordero, se le aparece el ángel para decirle que la salvación se había encarnado, para decirle: os ha nacido en la ciudad de David no otra oveja para tapar el pecado, os ha nacido un Salvador que venía a salvar al hombre a través de la sangre pura, la sangre limpia, la sangre de Cristo que nos limpia de todos nuestros pecados.
Y quiero esta mañana aplicar esta verdad a la iglesia para decir: donde estaban los pastores cuidando tipos de Cristo, apareció el anuncio, apareció la gloria. Y todo aquello que proclama el sacrificio de Cristo por los pecados del mundo es un imán al movimiento angelical y a la gloria del Señor. Cada iglesia debe hacer mucho énfasis en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cada iglesia seria debe poner a Cristo y su mensaje en el medio. Cada púlpito cristiano debe estar saturado del mensaje de que hubo uno solo que derramó su sangre en la humanidad por todos nosotros. Porque donde quiera que se habla de un cordero y se cuida al cordero y se adora al cordero, aleluya, y se le da la gloria al cordero de Dios, donde quiera que se defiende el mensaje del cordero de los depredadores que predican su propio mensaje, donde una iglesia echa para la basura cualquier mensaje egolátrico, cualquier mensaje de supremacía del hombre sobre el hombre, y solamente predica al cordero, al que murió por los pecados, al que derramó su sangre en la cruz de Calvario, al que nos dio vida eterna. ¿Cuántos dicen aleluya? Como usted viene a una iglesia como Monte de Sión y siempre escucha hablar de la sangre de Cristo, del poder de Cristo, y se canta del sacrificio de Cristo y se adora al Cristo por lo que hizo en el Calvario, puede estar seguro que usted está en una iglesia segura. Los ángeles de Dios están cerca del movimiento que habla de la palabra de la cruz de Cristo. La gloria de Dios visita a la iglesia cuando habla, tal como aquellos pastores eran un tipo del pastoreo del sacrificio de Cristo, y a ellos se le aparecieron ángeles y gloria divina. Cuando en un púlpito, en una iglesia, el centro de la predicación es Cristo, tenemos garantizada la presencia de Dios entre nosotros. Yo he estado en iglesias que han perdido la presencia que se siente aquí. Han perdido la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque han dejado que el pecado, que es enemigo del sacrificio de Cristo, tenga oportunidad. Los pecados no se redimen. La gente peca y sigue pecando. No se arrepienten de los pecados. Pero cuando predicamos que hay que vivir en santidad, porque sin ella nadie verá al Señor, la gloria de la cruz del Señor se manifiesta, porque Él puede salvar al pecador que no lo ha conocido, y Él también puede darle perdón a un cristiano que ha fallado, pero se vuelve al Señor, porque el que se anunció aquella noche es un Salvador que siempre nos está salvando a cada uno de nosotros. Qué experiencia que tuvieron aquellos humildes pastores. Dice la palabra que se les presentó un ángel del Señor, y me llama la atención que la palabra se presentó no quiere decir que bajó del cielo un ángel. Hace poco enseñamos aquí cuando estaba Jacob en cierto lugar durmiendo, huía de su hermano Esaú. Dice la palabra que vio una escalera apoyada en el cielo y en la tierra. Y cuando la Biblia describe lo que Jacob vio, dice la Biblia que vio ángeles que subían y ángeles que bajaban. No dice que los ángeles bajaban y los ángeles subían. Al leer Génesis, en la experiencia de Jacob en Betel, el texto dice que los ángeles subían y que los ángeles bajaban. La idea que da el pasaje, ese y también este, aquí se les presentó un ángel. No dice que bajó del cielo, sino que se les presentó. Es que los ángeles son criaturas divinas asignadas a los que hemos sido herederos de la salvación. Los ángeles del Señor son del cielo, pero Dios los ha enviado aquí para cuidarte. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Digan amén si los creen esta mañana, hermano. Y dice la palabra que se presentó. Un ángel del Señor se presentó, estaba allí cuidando, estaba allí en la celebración del gran nacimiento del Señor, y se presentó el ángel del Señor. Y esta mañana te quiero decir, no estés buscando ángeles. Cuando el Señor está, los ángeles están garantizados. Hay religiones paganas que le dan culto a los ángeles, pero los ángeles vinieron cuando el Señor estaba. El Señor estaba en Belén, entonces los ángeles estaban en Belén. Pablo prohíbe que le demos culto a los ángeles. Usted no tiene que oír a esa predicadora falsa aquí en Miami y decir, ella le da órdenes a los ángeles para que los ángeles la acompañen. No hay nada en la Biblia que diga que yo le hable a los ángeles. No hay nada en la Biblia que diga que yo le dé culto a un ángel, o que yo converse con el ángel, o que le haga alguna petición a un ángel. Los pastores de Belén vieron al ángel venir, se presentó allí, pero no se presentó por sí. Era que el Señor de ese ángel había nacido esa noche en Belén. Donde está el Señor, también están sus ángeles.
Por tanto, si tú buscas al Señor, ya tienes garantizado los ángeles que andan contigo. No tenemos que pedir que ángeles vengan, no tenemos que rogar que los ángeles nos acompañen. Donde quiera que el Señor se hace presente, donde quiera que el Señor es adorado, donde quiera que el poder del Señor Jesús es puesto en alto, podemos decir: está garantizada la presencia de los ángeles de Dios. Por tanto, porque sé que tú tienes al Señor, te quiero mirar a los ojos y decirte: los ángeles del Señor están más cerca de ti de lo que tú te imaginas. ¿Cuántos dicen aleluya? Dice Hebreos 1:14 que ellos son espíritus ministradores enviados para servicio. Oiga, ¿para qué? Para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y junto con aquella presencia angelical, Lucas, el médico que hace este libro, describe aún más bello y dice que de pronto, cuando el ángel vino, la gloria del Señor rodeó a los pastores de resplandor, porque la gloria de Dios siempre está cerca del anuncio de Cristo. Cuando se predica mucho de Cristo, hay mucha gloria de Dios. Quiero tomar la temperatura de tu sensibilidad espiritual esta mañana. ¿Cuántos hermanos saben que Monte de Sion, desde que uno llega por el parqueo, siente aquí la gloria del Señor manifestada? Yo no quiero ser pastor de una iglesia ritualista donde Dios no se mueve, donde no sentimos nada. Pero la gente que entra aquí, dicen ellos que desde el parqueo sienten el impacto de la presencia del Señor. Apenas comenzamos a hacerle alabanzas a Cristo, a glorificar a Cristo, a darle honor a Cristo, y Él llega a ser el centro de la iglesia, comenzamos a sentir algo que se llama aquí en Lucas 2, la gloria del Señor, que siempre aparece relacionada con la luz. Dice aquí la palabra que los pastores vieron que la gloria del Señor les rodeó de resplandor. Por tanto, la gloria siempre aparece vinculada con la luz. Una de las ideas más lindas que te voy a entregar en esta mañana, hermano y hermana, es que por favor mantengas tu vida a cuentas con Dios todos los días. Cada día podemos fallar al Señor sin darnos cuenta. Y dice la palabra que Isaías capítulo 1: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Señor, me equivoqué, yo fallé aquí, quiero estar en la luz. Dijo el apóstol Juan: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Entonces la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Queremos ver como estos pastores vieron la gloria del Señor. No la gloria del Padre nada más, la gloria del que había nacido en Belén. La vieron y vino con resplandor en esta ocasión. Una vez vino con una nube, y de día la gloria de Jehová aparecía en el desierto como nube, pero de noche aparecía como fuego. Aquí aparece igual, como un resplandor que vino. Si a usted le gusta la gloria de Dios, a mí me gusta la gloria de Dios. Cada vez que falle, no te quedes con eso guardado. Del Señor, yo quiero poner mi pecado a la luz. Acabo de fallar en algo, aunque sea algo mínimo. Pongo esta falta cometida en oscuridad, la pongo en tu luz, y te pido que ahora ilumines mi vida con tu gloria. Porque donde Dios ve limpieza y transparencia, ahí Él derrama su gloria. Una vez Moisés se puso a describir su gloria, la de Dios. Y cuando Él lo hizo, nos entregó esta narrativa que a mí me gusta mucho leerla porque me fascina. Apunta el texto: Éxodo capítulo 24, versículo 17. Lo voy a repetir: Éxodo 24, 17. Moisés vio la gloria de Dios, y de pronto él, que fue el escritor del Éxodo, dice Moisés, el hombre en el Antiguo Testamento que más vio su gloria. Dice Moisés: y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. La apariencia de su gloria era como un fuego abrasador. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Te imaginas lo que está diciendo aquí Lucas ahora? Que esta gloria, que es como un fuego abrasador, de pronto rodeó a los pastores que estaban en Belén, y tuvieron tanto temor porque una gloria de luz los rodeó. Era de noche, estaba todo bien oscuro, era quizás muy adentro en la noche, pero de pronto lo que Moisés describe como un fuego abrasador apareció ante los pastores. Recuerden por qué: debido a que allí cerca de ellos había nacido el autor de la gloria de Dios. No sé cuántos hermanos saben que Cristo es la gloria de Dios.
Él aparece en la Biblia como la imagen del Dios invisible. Dios no se ve, pero Jesús sí se ve. Él tiene un cuerpo glorificado ahora. Y cuando apareció a Saulo camino a Damasco, el niño que estaba en Belén predicó, murió por los pecados como el que nos salva del pecado, fue sepultado, se levantó de los muertos, ascendió arriba. Y cuando el gran perseguidor perseguía a los evangélicos, el Señor Jesús glorioso le apareció camino a Damasco, y su luz fue tan grande, su gloria, esta misma del Señor que apareció a los pastores de las ovejas en Belén, rodeó a Saulo y lo dejó ciego a causa de la gloria del Señor. Una vez Ezequiel se puso también como Moisés a describir cómo era esa gloria, para que se entere aunque sea. Libro de Ezequiel capítulo 1 versículo 28, y Ezequiel dijo estas palabras: como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Imagínense, de varios colores: violeta, azul, azul claro, verde, amarillo, naranja y rojo. Son los 7 colores del arco iris que Dios hizo en el cielo como símbolo de su pacto. Y dice la palabra que Ezequiel describió la gloria de Dios. Moisés como un fuego que abraza, Ezequiel como un arco iris en las nubes. Y algo parecido les aconteció a los pastores que estaban cuidando aquellos tipos de Cristo el Cordero en los campos de Belén. Algo como un arco iris de varios colores les rodeó. Y cuando Ezequiel describe que la gloria que después rodea a estos pastores era de estos colores del arco iris, esto concuerda perfectamente con quién era el que había nacido, porque el arco iris apareció en las nubes cuando Dios, por el pecado de la humanidad, destruyó aquel mundo con agua. Y Él dijo en su fidelidad seria: jamás volveré a destruir la tierra por medio del agua. Y Cristo vino como el pacificador entre Dios y los hombres. El que había nacido tenía la gloria que significaba el arco iris. El que había nacido tenía la gloria del nuevo pacto, en que no somos tratados como merecemos. Por tanto, Dios todavía está en la gloria de aquel arco iris y todavía no quiere destruir al mundo, porque es paciente, dejando que todos se arrepientan y se vuelvan al conocimiento de la verdad. Hay una palabra más sobre gloria que quiero dejarla en tu corazón para que te goces esta mañana. La gloria del Señor rodea a los pastores de las ovejas. Y hay una etapa en la Biblia en que hubo una gloria derramada, visible al sumo pontífice de la ley de Moisés, que entraba una vez al año al lugar santísimo, y debajo de las alas de los querubines y entre el propiciatorio, en ese espacio había una manifestación de gloria de día y de noche. Encima del arca del pacto, que era la figura bíblica más importante que habla de la redención de nuestros pecados, había una tapa llamada propiciatorio. Y encima de la propiciación, encima de la misericordia divina representada en aquella tapa, y debajo de las alas de los querubines, que representan la protección eterna que tiene el trono de Dios, debajo del trono de Dios y encima de su misericordia, lo voy a repetir, debajo del símbolo del trono protegido de Dios y encima de su misericordia, se manifestaba la gloria de Dios, con el fuego que Moisés la vio y con el arco iris que Ezequiel lo vio, y de la manera que se manifestó a estos pastores en Belén. ¿Sabe qué significa? Que el niño que había nacido en Belén venía a hacer la propiciación por nuestros pecados. Yo tengo que decirle, permiso a ustedes, decirle apenas: gracias, Señor, porque tú me has perdonado de mis pecados. Alguien se me une, decirle: gracias, Señor, tú no me miras en la manera que merezco, tú no me miras según mis pecados, tú no me miras según mis defectos. Yo quiero advertir a la iglesia, hermano, la dependencia de una fe basada en mí me lleva al infierno. Si yo soy el centro de mi salvación y la manera como yo me porto sin Cristo es mi agonía, yo decidí ser mejor, yo decidí jamás pecar, eso es un buen propósito, pero no es así como nos trata Dios en el espíritu de la Navidad. La gloria del niño que había nacido en Belén se manifestó allí a la manera que estaba encima de la propiciación. Tenemos que entender por qué esta gloria vino. Era que el niño del pesebre crecería, moriría por nuestros pecados, y su sangre derramada en la cruz
es la propiciación que tapa nuestros defectos delante de los ojos de Dios. Él cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario y Dios nos mira, y cuando nos mira Él sabe, porque Él es Dios, que somos imperfectos, pero somos imperfectos arrepentidos, somos imperfectos que desean la santidad, aleluya, somos imperfectos que desean vivir para Dios, y Él sabe que la mejor intención nuestra es seria como la de Pedro, de no negarlo nunca, pero lo negó. Y Él de antemano eligió que el hombre no fuera salvo solo porque se portara bien. Él eligió que el hombre fuera salvo por la obra propiciatoria de Cristo. Y cuando la iglesia predica que somos salvos por la propiciación de Cristo, y cuando la iglesia predica que es la misericordia divina la que nos ha traído hasta aquí, y cuando la iglesia está cerca del mensaje de un Cristo que pagó el precio por nuestros pecados, estamos viviendo sobre la misericordia de Dios. Estamos viviendo debido a la misericordia del Señor. Y este libro dice que es por la misericordia, o sea, por la propiciación divina, que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades. Nuevas son cada mañana y grande su fidelidad. Donde quiera que dejes de depender de ti y te apoyes en Cristo como la tapa, la sangre que me protege ante la vista del Santo Dios, donde quiera que tú sepas y creas y proclames eso, tienes garantizada la gloria de Dios sobre ti. Es por eso que hay gloria aquí esta mañana en la iglesia. Y hay un momento cuando el ángel habla. Y lo que dijo, yo lo quiero soltar aquí en estos 5 minutos que me faltan. El ángel le dijo estas palabras. Yo la quiero leer en la Biblia para que ustedes me sigan rapidito. Cuando el ángel abrió la boca, y con esto cierro esta mañana esta pequeña prédica, el ángel le dijo estas palabras a los pastores asustados de aquella gloria. El ángel le dijo a los pastores: no temáis. Versículo 10, leo Lucas 2:10 ahora. El ángel dijo: no temáis. Yo digo otra vez: no temáis. En Lucas 1:13 le dijeron a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída. En el capítulo también 1 de Lucas, pero en el versículo 30, le dijeron a María, que dijo: ay, ¿cómo será esto? Y tuvo temor al ángel que le habló. El ángel a María le dijo también, idéntico a los pastores: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora a los pastores le dice el ángel: no temáis, no tengan miedo. Ese es un mensaje para esta mañana a la iglesia reunida aquí. Hay muchas cosas que nos pueden causar temor. Estamos en un mundo de pánico. Dios habló que este año, que termina ya en 8 días, era un año de tiempos muy peligrosos. Pero mira, llegaste al final y Dios te ha guardado. Que digan amén los que saben que eso es verdad. Te ha guardado el Señor, no tengas miedo. Y la historia de que hasta aquí te guardó tiene un significado. Él te va a seguir guardando, cualquiera sean los peligros que te amenacen. El temor es algo del diablo, y a veces hemos tenido ataques de pánico. Cuando lo sufras, no te pongas a decir: ay, qué enfermo estoy. Comienza a decir: Satanás, sal fuera de mí. El verdadero amor echa fuera el temor. No temas, es el mensaje de orden de Dios para esta mañana. Y quiero decir, hermano, con gozo esto para que hagan apoyo en estas palabras siempre. Hace poco estaba oyendo a un pseudo predicador decir que hay 3 fuentes por donde me llega la palabra de Dios. Una es por la Biblia, otra es por el rema tal, y otra es por una palabra que alguien te diga. Pero lo que dice este libro es que la palabra de Dios es la voz de Dios para nosotros. Lo que aquí está escrito es la única voz autorizada de Dios para guiarnos. Yo no tengo que ver ningún profeta que me diga: el Señor dice que no tengas temor. Sí, yo lo sabía. La Biblia dice que no tengas temor. Y a veces se levantan hombres que comienzan a proclamar cosas que ya están en la Biblia como si fuera algo nuevo. No me hace falta leer otra cosa o oír ningún profeta que me diga: no tengas miedo, porque el libro de Dios dice que no tenga miedo. Ni aun cuando me siento indigno como Isaías, como los pastores de los campos de Belén, que tuvieron miedo al ver tanta gloria que vino. Isaías vio una vez a Dios sentado en el trono y dijo: ay de mí, que soy muerto. Porque siendo hombre, mire hermano, cuando uno ve la gloria de Dios, lo primero que a uno le pasa es que uno ve también su indignidad.
¿Sabe por qué muchas personas pecan y cogen el pecado como algo suave? Bueno, este es un pecadito. Esta mentirita es piadosa. Esta mentirita es blanquita. ¿Sabe por qué? Cuando una persona actúa con el pecado, juega con el pecado mucho, acaricia un poquito el pecado, porque este pecado no es tan malo, nada más eso ocurre porque a la persona le falta la revelación de la gloria de Dios que vieron los pastores, que vio Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Cuando uno ve la gloria de Él, lo primero que pasa es que veo cuán pecaminoso soy. Y a Isaías les pasó como a los pastores que tuvieron miedo. Hemos visto un ángel que bajó aquí, que se presentó en el escenario de los campos. Hemos visto ángeles cantar. Hemos visto una luz como el arco iris que nos ha rodeado. No entendemos bien por qué. Y tuvieron miedo, pero el ángel le dijo una palabra que es para esta mañana: no tengan miedo. Cuando Dios te quiere bendecir, aún Él va a cubrir la pecaminosidad y te va a añadir la gracia del Señor. Aún si ve tu corazón humillado delante de Él y que quiere ser más perfecto, Él va a añadirle gracia a tu debilidad. Él va a añadirle misericordia a tu confesión y a la mía del pecado. ¿Cuántos dicen amén? No tengan miedo. Él no ha venido para matarte. Él no ha venido para acabar contigo. Dios nunca viene para matarnos. Conocí una persona que le metía miedo a la gente. Aquí he dicho varias veces eso porque me causó dolor pastoral atender a aquella persona que daba profecía a la gente. Decía a ella a la gente: el Señor dice que más nunca levante las manos, que Él te desechó. Y eso es mentira del diablo. Dios no desecha para siempre. Si Él aflige, Él tiene misericordia según la muchedumbre de sus bondades. ¿Quién dice aleluya por eso? El mensaje del Cristo cuya gloria estaba en Belén, allí manifestada a los pastores, es un mensaje de nuevo pacto. Es un mensaje de tomar en serio el pecado. De tomar en serio el pecado. El pecado es grave, pero me arrepentí. Y si mañana fallo, me arrepentiré otra vez. ¿Cuántos dicen aleluya por eso? Hallaré entonces la gloria de Dios que viene en la propiciación. Me voy a arrepentir. Dios me va a salvar. Y dijo el ángel: no tengan miedo. Dios no ha venido aquí para matarlos. Él ha venido para anunciarles que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y lo que dijo el ángel lo voy a soltar porque es para ti y es para mí. Primero yo, que soy el más necesitado aquí, es para mí y es para ti. El ángel le dijo: no temáis, porque os ha nacido hoy un Salvador. Lo primero que el ángel dijo es: os ha nacido un Salvador. En otras palabras, el Salvador nació para nosotros. Esa palabrita os significa es vuestro. El tesoro más grande que tenemos es Cristo. Si en esta mañana su cuenta bancaria está casi como la mía, en 0 o -1, usted puede decir: si yo tengo a Cristo, yo soy multimillonario. Esas fueron las palabras de Jesús a la mujer samaritana. Él le dijo a ella: si tú conocieras ¿quién se acuerda? A ver, si tú conocieras el don, el regalo de Dios, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y el ángel dijo: a ustedes les ha nacido un Salvador. El tesoro más grande que tú tienes en la vida es que Cristo está contigo. Lo tienes en tu corazón, lo tienes en tu vida. La segunda cosa que el ángel dijo es que había nacido el Salvador. Y ese nacimiento no es que la vida comenzó cuando Él nació. El nacimiento es decir, no, Cristo era Dios antes de nacer. Aleluya por eso. Pero la palabra os ha nacido habla del milagro maravilloso de que el Hijo de Dios, que es eterno como su Padre, se encarnó y tuvo que nacer como un ser humano. Porque al nacer como un ser humano tuvo cuerpo físico, tuvo carne, huesos, piel, venas, sangre, igual que tu niño que está ahí por nacer. Y tuvo un cuerpecito. ¿Y por qué dice el ángel os ha nacido? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia presenta a Cristo en el cuerpo de carne. No solo donde llevó el pecado fue en ese cuerpo, que es la verdad bíblica, sino que al ser hombre, dice Hebreos, que Él sabe compadecerse de nuestras debilidades. Tenemos a uno que sabe por donde tú y yo pasamos, porque Él nació como un ser humano. La tercera cosa que dijo el ángel fue: hoy ha nacido un Salvador.
Y yo quiero decirle con una cara de alegría, si yo estuviera aquí predicando a un Cristo histórico, yo me negaría a hablar de Él. Pero yo estoy predicando a uno que es de este día. Cuando diga aleluya a su nombre en esta mañana. Hoy ha nacido un Salvador. Y oiga bien, en el griego dice, escuchen esto en el griego, dice la Biblia en el griego, entre tanto que se dice hoy, yo no sé cuántos recuerdan ese versículo, si oyereis hoy su voz. Y esa palabra hoy en español, en griego, es entre tanto que el hoy resuena. Porque todavía nosotros estamos en el hoy de aquella primera Navidad. Os ha nacido hoy. ¿Alguien se acuerda cómo estamos hoy? Hoy estamos a diciembre 23. Y hoy 23 de diciembre podemos decir, hoy el Señor Jesús que estaba allí en los campos de Belén, hoy Él se va contigo para la casa. Hoy está en tu casa, hoy está con tus hijos, hoy está con tu familia. Hoy te va a defender, hoy te va a salvar, hoy te perdona, hoy te restaura. ¿Quién dice aleluya a Él? Hoy te levanta, hoy te da ánimo. Hoy si llegaste enfermo aquí, Jesucristo es el mismo ayer. ¿Y qué más dice? Y hoy, porque hoy es que ha nacido un Salvador. Y qué lindo que podemos contar aquella historia separada de ti y de mí por casi 2000 años, todavía no, pero casi 2000 años de aquel evento que Lucas narró. Pero podemos decir con santa alegría, hoy Él todavía está con nosotros. Lo cuarto que el ángel dijo fue, ha nacido hoy en la ciudad de David. Eso es Belén. Y Belén era un lugar muy pequeñito. Belén era un lugar tan despreciado. Y cuando Miqueas vio a Belén, dijo, ay Belén Efrata, tú eres pequeña para estar entre la familia de Judá, pero ya no eres más pequeña, dijo Miqueas, 500 años antes que Jesús naciera en Belén. Una aldeíta despreciada, una aldeíta pequeñita, una aldeíta que la gente de Jesús decía, eso de Belén es lo más despreciado, casi ni se ve en el mapa. Y Él fue anunciado en las afueras, en los campos de Belén. Pero Miqueas había dicho, tú Belén que te consideras pequeñita, ya no eres pequeñita, porque de ti pequeñita saldrá el que será guiador de mi pueblo Israel. La moraleja 4 del mensaje angelical es que Dios no habita en la opulencia, Dios no habita en la vanagloria, Dios no habita en el palacio de los reyes ufanados sin arrepentimiento. Dios habita en el corazón pequeño. Dios habita en la gente que se considera ser nada. Dios habita en la gente que dice, Señor, yo no soy como Moisés dijo. Ahí es que se mueve Dios. En Belén, que era pequeñita, en los pastores con un oficio despreciable, en los campos, en el trabajo pestilente a animal, en lo que no vale aparentemente, ahí es que se manifiesta el Señor. Y yo quiero animar a la iglesia que para retener a Cristo en esta Navidad de siempre, mantengamos un corazón sencillo delante del Señor. Que nunca nos creamos cosas, que nunca digamos qué importante soy, porque se va la gloria del pesebre. Él tuvo una señal para los pastores. Hoy ha nacido un Salvador. Él viene para salvarnos. Él nos salvó del infierno. Él nos salvó del pecado. Él nos salvó de la atadura del pecado. Yo voy a decir amén por eso. Y Él nos salva eternamente. Y os ha nacido un Salvador. Hermano, anuncie esto a la gente. No hay otro camino para ser salvo. Hay un solo Salvador. ¿Cuántos creen que es grande el Salvador que tenemos? Si el Salvador es grande es porque lo que vino a rescatar fue muy grande. Si el Salvador es grande es porque lo que tú vales es grande. Si el Salvador es grande es porque el pecado del hombre es muy abominable ante los ojos santos de Dios. Y tuvo que levantar un gran Salvador debido al gran pecado del hombre. La grandeza del Salvador mide cuán grande es el pecado, pero también mide cuánto tú vales, cuánto te aprecia, cómo te ama el Señor. Es Cristo el Señor. Y para que no fueran al lugar equivocado, yo repito, como comencé, le dieron una señal. Vayan a ver niños. Habían nacido esta noche muchos niños quizás, pero había uno que estaba acostado en un... Esta es la señal. Es importante que adoremos al Cristo real. ¿Cuántos hermanos agradecen que están adorando al Cristo real esta mañana? ¿Qué te pregunto? ¿Te habrás equivocado de Cristo? Hay iglesias que están equivocadas de Cristo.
Hay lugares evangélicos, entre comillas, que confundieron a Cristo, que no lo hallaron en el pesebre, no lo hallaron humilde, no lo hallaron en la más baja condición del hombre, porque Él bajó a lo más profundo en que estaba el hombre y bajó más abajo de donde estaba el hombre, porque Él venía a levantar todo lo que el pecado había caído, había tumbado. Y hay iglesias que predican tantas vanaglorias y boberías y confesión positiva y el ego del hombre, que han llevado a la gente al lugar equivocado en Belén. Pero el ángel dijo: quiero decirle una señal, no sea que vayan a equivocarse. La señal es que el niño que van a ver está acostado en un pesebre. Imagino que alguien espantó las vacas esa noche para que no se comieran al niño, porque el pesebre era un lugar donde alimentaban a los animales. Y el ángel dijo: Él va a estar acostado en un pesebre. Ahora, usted dice: pastor, qué casualidad que no le dieron lugar en el mesón. Ninguna casualidad. Qué casualidad que nadie lo hospedó en una casa. Ninguna casualidad. ¿Y casualidad? No, Él tenía que nacer en un pesebre. Él tenía que ser acostado. Todo lo que pasó en Jesús tenía un propósito, con un mensaje para ti y para mí. En el pesebre ponían la comida de los animales, y el que estaba acostado allí era el bendito pan de vida para nosotros. Él fue coronado de gloria, pero Él tenía que estar acostado en un pesebre, porque cuando creció dijo: yo soy el pan de vida. El que de mí come nunca tendrá hambre. El que bebe, espiritualmente hablando, mi sangre, no tendrá sed jamás. Y en el lugar donde se servía la comida para ovejas y vacas, para todos los que los pastores pastoreaban, estaba acostado en el lugar de la comida el bendito pan de vida. Te quiero mirar a los ojos y decirte: sigue comiendo ese pan de vida. Lee los 4 evangelios cada vez que puede. Come lo que dijo Cristo. Cree en lo que dijo Cristo, porque Él todavía hoy sacia como nadie sacia. Cuando uno come de Él, le ocurre un milagro. El pecado nos parece muy apetitoso. Cuando uno come del Señor, el pecado deja de ser atractivo y se convierte Él en un tan buen alimento que no hay nada que me satisfaga como me satisface Jesús. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Póngase de pie conmigo. Yo quiero cerrar este culto solamente orando por ti y por mí. Inclina tu cabeza en un acto de reverencia delante del gran Rey. Y en el silencio de tu corazón, dile conmigo: ven a mi corazón, oh Cristo. Vamos conmigo. Pues en Él hay lugar para ti. Ven a mí corazón, oh Cristo, ven. Pues en Él hay lugar para ti. Siempre pueden las zorras, siempre pueden las zorras sus cuevas tener, y las aves, sus nidos también, sus nidos también. Mas el Hijo del Hombre no tuvo un lugar, mas el Hijo del Hombre no tuvo en lo cual descansa, eso sí, en el cual declinará. Levanta las 2 manos y dile fuerte al Señor: ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, ven a mi corazón, oh Cristo, oh ven, pues en Él hay lugar para ti. Voy a despedir solamente orando por ti. Padre, gracias por recordarnos en esta mañana qué gran Salvador tenemos. Y en este día te damos gracias por
hallarnos cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y derramar tu gloria. Traernos de Atlanta, de West Palm Beach, de Miami, de Homestead, de diferentes partes, a oír este mensaje navideño de vida, de resurrección, de nuestra mirada puesta en un Salvador que garantiza ángeles con nosotros, gloria manifestada, paz en la tierra, pacto de que no habrá muerte por agua, sino reconciliación contigo. Gracias por el Cordero. Gracias, dile conmigo, gracias por el Cordero. Señor, si en esta mañana, para la semana que hoy comenzaría, tenemos que pedirte perdón por algún pecado cometido, hoy rogamos perdón por nuestros pecados y te pedimos que tu sangre nos limpie, porque esa sangre es propiciatoria. Míranos por la sangre, míranos por el sacrificio de Cristo. No nos mires según nuestras obras muertas, míranos por Él. Nuestra fe está puesta en Él, Señor. Oramos que esta mañana tu palabra y todo lo lindo que ha pasado en el culto de hoy traiga gloria a tu pueblo y te muevas y derrames gracia en toda la semana. Sanes enfermos esta noche, esta mañana, esta tarde. Pon tu mano en cada cuerpo y derrama tu gracia en una forma contundente. Y danos fe para creer que nos vas a levantar y nos vas a dar vida. Levanto mis manos para proclamar sobre ti, iglesia. Sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Solo para gente que le diga amén a esa palabra. Sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Y entrarás y triunfarás. Y todos los sueños que Dios ha puesto en tu corazón los lograrás. Porque el Señor que nació en Belén está contigo. Te va a levantar, te va a ayudar, te va a dar fuerzas por su misericordia. Por Cristo oramos. Amén.